Así como están con sus ojos cerrados, van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mi nombre es Cristian, soy misionero laico y como les decía en el cantito, sobre todo la primera parte, la que quería que escucharan, decir tu nombre, María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. Nada puede comprar a Dios, pero estamos hablando de una poesía para decirnos que hay algo muy en especial que a Dios le llamó la atención de la Virgen, y fue su pobreza en el amplio sentido de la palabra. Hace poco, el 12 de diciembre, no sé si alguno escuchó la homilía del Papa Francisco sobre la Virgen de Guadalupe. Causó algo de controversia. A mí me dio lástima que causara algo de controversia, porque eso me está diciendo que el pueblo católico anda más perdido que Adán en el Día de las Madres, ¿no? Perdidos. ¿Por qué? No estamos captando el mensaje del Papa Francisco, muchos. ¿Qué digo del Papa Francisco? Del Espíritu Santo a través del Papa Francisco. Que los protestantes o gente no católica no estén cachándola, pues listo, pero que los católicos no estén captando eso, para mí, porque fue una homilía bellísima, profundísima, que va en esta dirección, que está claro, desde donde arrancó el Papa Francisco. Cada Papa tiene su misión. Por ejemplo, el Papa Benedicto estuvo claro que con la sabiduría que él tiene, Dios le llamó a formarnos en la fe. De hecho, él inauguró el año de la fe. Porque era, vamos a decir, que lo mejor que tenía el Papa Benedicto. Si el Papa Benedicto no se pusiera a enseñar siendo Papa, hubiera sido un desperdicio. Pero, por ejemplo, al Papa Francisco no hay que escucharlo en el sentido de que vamos a encontrar teología tremenda. Fíjense, hay un signo muy interesante. En los miércoles, en las audiencias que tiene siempre el Papa Benedicto daba más tiempo a enseñar que a saludar. El Papa Francisco es al revés. Habla bien poquito y él quiere estar entre la gente. Cuando arrancó, para empezar, el nombre, Francisco, y lo hizo en referencia a Francisco de Asís. Esto ya es un mensaje por parte del Espíritu Santo que le está diciendo a la iglesia: mi iglesia católica tiene que enterarse que ya la fui preparando, por ejemplo, con todos los papas atrás, ¿verdad? Pero por irme nada más uno atrás. Primero les di para que fortalecieran su fe. Ahora hay que vivirla, pero en pobreza, en pequeñez, en humildad, dando prioridad a los pobres, a los pequeños. La primera vez que el Papa Francisco apareció en el aula Pablo VI con los periodistas, hasta suspiró diciendo: cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. O sea, el Papa Francisco desde el principio no es que nos diga un mensajito por acá y otro bien diferente por acá. Desde el principio arrancó con lo que Dios está pidiendo de la iglesia. Y en ese contexto habría que poner la homilía que dio este 12 de diciembre pasado, en donde, de hecho es muy cortita, la pueden encontrar en internet los que no la hayan escuchado. Pero en pocas palabras lo que quiere rescatar es lo que les puse ahorita de la canción esta. Decir tu nombre, María, es decir que la pobreza, tu pobreza, compra los ojos de Dios. Y entonces, ¿qué escandalizó? Para los que no sepan del escándalo que han organizado varios, sobre todo evangelizadores católicos en internet, que el Papa llega a decir que
María no se presentó como corredentora. Que no se presentó como corredentora. Y voy a poner más ejemplos, no voy a decir el nombre, ¿eh? Se dice el pecado, no el pecador. Y hay un evangelizador en internet escandalizado, pero es que no solamente no está entendiendo lo que el Espíritu Santo está diciendo a través del Papa Francisco, sino es que hasta están ya calumniando. ¿Qué es calumniar? Decir algo falso. Y este hombre se atrevió a decir que el Papa dijo que María no es corredentora. ¿Eso dijo el Papa? No, lo que el Papa dijo es que no se presentó como corredentora. Pero es que a mí ya me está dando asquito ver, y tanto católico nuestro, que anda, disculpándome la palabra, comiéndose ese tipo de babosadas que están diciendo supuestos católicos. Que están solamente, o sea, ya no están escuchando, ya ni siquiera disciernen lo que está diciendo el Papa Francisco, porque ya es como una obsesión. O sea, están viendo a ver si le sale un moco al Papa Francisco, cualquier cosita para agarrarlo. Pero se dicen católicos y defensores de la doctrina. ¿Defensores de la doctrina de dónde? Para empezar, arrancas con una mentira. El Papa no dijo que María no es corredentora, dijo que no se presentó como corredentora, cosa muy distinta. Ya después, este tipo de gente, por eso tengan mucho cuidado con este tipo de católicos que abunda, sobre todo en internet. Porque después saca un video y llega a decir, bueno, pero es que como que lo dejas saber. Pues lo dejas saber para tu conciencia. Así es de tener la conciencia, compadre. Y vamos a ver ahorita de la Virgen, si algo tenemos que aprender. ¿Quién se puede imaginar a la Virgen haciendo juicios temerarios? ¿Qué es un juicio temerario? Sin pruebas, pensar mal del otro. No solamente haciendo juicios temerarios, sacando el venenito por la lengua. Dicen que fulanito, ¿dicen quién, compadre? Y empezamos a asumir, y empezamos a hablar del otro. Eso sí, pero defendemos a la Virgen porque es corredentora, compadre. Lávate primero la boca, por no decir otra palabrota. Con esa boca que defiendes a la Virgen, estás calumniando al sucesor de Pedro, que nunca dijo que María no es corredentora. Pero es que como que lo dejas saber para tu conciencia. Porque si verdaderamente tuvieras una actitud abierta, humilde como el de la Virgen, te darías cuenta que esa humildad fue un tesoro para la iglesia. Porque lo que termina diciendo el Papa es, ¿por qué dijo el Papa que no se presenta como corredentora? Dice, porque María ante todo es madre y discípula. Y este evangelizador, como otros más, empiezan, es que el Papa nos quiere rebajar a la Virgen. Ya le quedaron cortas las letanías, no quiere que le llamemos corredentora, reina. Ella, sí, María es madre, pero no es cualquier madre. Sí, es discípula, pero no es cualquier discípula. Yo solamente, si tuviera aquí a la Santísima Virgen, le diría, Madre Santísima, tú sabes que eres madre. ¿Pero eres la madre que presume ser la madre más que las demás madres? O sea, estos se lo están defendiendo de una cosa que se los aseguro que a la Virgen no le interesa. O sea, lo que están haciendo estos católicos es, como se llamamos, sacando el cobre. Están mostrando que a ellos sí les interesan los títulos, a ellos sí les interesa el aplauso, a ellos sí les interesa sentirse los doctrinalmente correctos, las mamás de Tarzán. Y se agarran de la defensa de que, pero que es la Virgen, es la reina. Sí, todos los piropos que les decimos, sobre todo en las letanías lauretanas, está bien, son piropos para nuestro Señor. Pero el Papa está yendo en contra de eso. No, lo que está diciendo es, por andar acá arribota, nos olvidamos de lo más esencial de la Virgen, que es madre y discípula. Madre y discípula. ¿Y qué pasa con esto? Que lo que detecto,
y me parece que esto es grave, es que, por ejemplo, en este evangelizador y los demás que le pusieron peros a lo del Papa, lo que alcanzo a ver es que hay un pavor, un terror a la pequeñez. Hay pavor a ser pequeños, hay pavor a ser pobres, hay pavor a no tener seguridades. Que atrás de esos, atrás de los que supuestamente están defendiendo la fe en contra de los abusos del Papa Francisco y sabe cuánta cosa, revísalos. En el fondo lo que quieren es sentirse los buenos de la película. Es decir, necesitan seguridades, tienen un pavor a sentirse frágiles, tienen un pavor a sentirse pequeños. Ya no se diga, tienen un pavor a ser pobres, porque ya es, bueno, no voy a explayarme, pero son dinereros a más no poder, esos evangelizadores. Y que muchas veces ganan el dinero hasta por medios deshonestos, como por ejemplo poner publicidad en sus canales de YouTube, cuando la publicidad la maneja Google y puede salir cualquier barrabasada, y de eso están ganando dinero y se justifican. Yo he hablado de esto y les he dado pruebas y cínicamente, y yo digo, ¿y este es el defensor de la doctrina? En el fondo hay pavor a la fragilidad, hay pavor a la pequeñez, hay pavor a la pobreza. Curiosamente, lo que más le enamoró a Dios sobre la Virgen. Decir tu nombre, María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. Y aquí hay un peligro. Es más, ahorita me acuerdo también, esto lo veo más en los grupos de jóvenes, sobre todo también en los redes sociales de jóvenes. Quizá se ha filtrado aquí. Si alguien ha dicho este tipo de cosas, yo no los conozco, nada más agarre su piedra y listo. Y es: hermana, usted es una princesa porque es hijo del rey, es hija del rey. Y ya, pues se imaginan así, ¿va? Pecho de paloma y todo eso. Y yo, que soy un poquito malo, les digo, es cierto, pero nada más acuérdese que ese rey, su corona es de espinas. Porque cuando eres un hijo del rey, eres una princesa porque eres un hijo del rey. Vean hasta los memes cuando sacan ese tipo de cosas en las páginas de hay una corona de oro y así todo, porque soy un príncipe, porque soy hijo del rey. ¿Pero qué rey? ¿El de Inglaterra? ¿El de España? No, el rey de reyes que se atrevió a decir, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Es que como este evangelizador, pero es que nuestra Santísima Madre es reina. ¿Pero qué reina? La que dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Esclava! Nos hemos tragado un cuentito para sentirnos seguros, para sentirnos poderosos, para sentirnos importantes. Pero ese cuentito nos está diciendo el Espíritu Santo a través, sobre todo, del pontificado del Papa Francisco. Tal vez en un momento de la historia de la Iglesia sirvió y era necesario. Hoy no. Hoy los quiero pobres. Hoy los quiero con coronas de espinas, no de oro. Hoy los quiero humildes. Hoy los quiero totalmente abandonados, sin seguridades, sin rigideces, porque la fe, que es una cosa que el Papa, y no les gusta a estos tipos de católicos que el Papa les diga rígidos, porque la fe tiene que ser firme, pero no rígida. Yo puedo, si soy firme por mi peso, ¿puedo correr? Sí, al contrario, corro con firmeza. Pero si soy rígido, ¿puedo correr? El rígido está parado. Y los que quieren, los que les interesa no seguir a Jesús, no imitar a Jesús, no imitar a la Santísima Virgen, sino sentirse los buenos, los que están en el lado correcto,
se quedan rígidos, no caminan, porque lo que les interesa no es ser cada vez más semejante a Jesús. Lo que les interesa es que su conciencia no les reclame en que están en el lado malo. Ellos son los que están en el lado bueno. Ellos son los que tienen la doctrina buena. Ellos son los que están en el grupo ministerio bueno. Eso es lo que les interesa, sentirse buenos, sentirse perfectos. Pero ese no es Jesús y no es la Virgen. Más aún, se pueden cometer graves injusticias. Me estoy saliendo, no sé si voy a alcanzar a dar todo el tema, pero me dejo guiar por el Espíritu Santo, yo preparo y Él ya diga. Ayer fue la marcha pro vida, pero también fue la marcha feminista. Y al inicio fue la marcha pro vida, y desde el año pasado me metí de infiltrado en la marcha feminista. Se ve de todo. Pero curiosamente, si me peleé o me confronté, fue con un cristiano protestante. Porque traía su pancartota, así con un infierno. Homosexuales, lesbianas, abortistas y todo eso, que ciertamente hay hoy en la marcha feminista y todo eso, se van a ir al infierno, arrepiéntense, pervertidas y todo ese tipo de cosas. Y yo un poco lo confronté, pero estaba la esposa, y la esposa también justificándome. Y yo le digo, oiga, una preguntita, ¿usted es santa? ¿Usted es perfecta? No, pero a lo menos ya soy mejor de lo que era antes y todo eso. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo empezó? A los 13 años. ¿Y de los 13 años para atrás? ¿Qué? Y tenía toda una pancarta con toda la lista de pecados, pornografía y todo eso, que evidentemente yo estoy de acuerdo con eso, pero aquí la cuestión, que es lo que yo le termino diciendo, es, sin lugar a dudas tenemos que llamar a la conversión a la gente. Tiene que ver el arrepentimiento. Pero me parece que a ustedes se les está olvidando de que Dios respeta procesos y que llama a la conversión con la compasión. Y hasta le tuve que explicar la palabrita. Compasión en griego es compatire, que significa sufrir con. No es lo mismo tener lástima que tener compasión. Ellos estaban teniendo una evangelización de lástima. Yo soy el bueno, yo soy el convertido, yo antes era un súper pecador y todo eso, y por eso tengo el permiso de decirle, bola de impuros pecadores se van al infierno, a todas esas mujeres que estaban ahí. La compasión no. La compasión, compatir, es sufrir con. La lástima es, sí, te duele la realidad del otro. Puedes ver al pobrecito y le das la monedita. La compasión es, tú tomas su pobreza, tú tomas su sufrimiento. Lo voy a compartir, esto generalmente lo iba a tener más privado, bueno, se lo voy a compartir a una amiga ayer, pero creo que lo voy a compartir. Al final de todas las que humilló este protestante que estaba ahí, había una con unos cuernos de macho cabrío. Lo que traía puesto pues casi era transparencia, casi desnuda. O sea, imagínense cómo la trató. De diablo no la bajó este protestante. Y yo al final me la acerqué y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy católico, este es protestante y todo eso, pero al fin y al cabo lo grave es que se estaba diciendo mensajero de Dios, y que eso lo decía por Jesús, pero te quiero decir que ese no es mi Dios y ese no es Jesucristo. Y hablé un poco con ella. Al final ella me dice, ¿te puedo abrazar? Y le digo, pues atáscate, mija, pues ya que tienes aquí la... Entonces, no, le dije, claro. Y no me soltaba. Entonces, esto no siempre pasa, pero es la providencia. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, muchas diócesis, por ejemplo, la oración de imposición de manos y todo esto son muy restrictivos. ¿Por qué? Porque sabe que puede haber una conexión que hay que tener prudencia, ¿va? Entonces, yo sabía que iba a recibir, pues imagínense, o sea, me habló, por ejemplo, de que su mamá había abortado. Ella
se decía pagana, tenía la estrella, que hasta me explicó, fíjate, porque a veces hasta condenamos así nada más por condenar. Digo, ya está el pagano y todo eso es muy peligroso, pero tenía la estrella esta de 5 puntos, que dice, y mira, déjate explico, la tenía aquí, y dice, cuando está el pico hacia arriba, eso es paganismo, cuando está así con los otros picos, ese es satanismo. Yo le terminé diciendo, ¿sabes qué? Es que a mí me viene valiendo 3 pepinos si eres pagana o eres satánica. O sea, yo te valoro como persona, yo sé que tú estás igual de rota como yo puedo estar de roto, y ya no se diga aquel. Y una cosa que me impresionó, cuando le saqué esto, ella me dice que lo poquito que habló con el tipo continuamente cuando hablaba con él, me decía una cosa que poco lo he escuchado en católicos. Y ella decía, mira, esto es que, a ver cómo te lo digo, porque no quiero juzgarlo. Lo que hizo su compadre, y ese habla de Jesucristo. Y esta pagana, para hablar del que la ofendió, del que la denigró, cuidaba su boca. A ver cómo te digo, para no juzgarlo, etcétera. Y ahí hablamos un poco. Entonces, hermanos, cuidado con estas posturas que cada vez crecen más, de creer que la fe católica es sentirte el papá de los pollitos, el seguro, el firme, el santo. Quizá por algo el Señor dijo que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Quizás se te está olvidando, de hecho eso no lo aguantó cuando se la lancé a este hermano, le dije, ¿de pura casualidad has leído la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo, perfecto, no estaba diciendo mentiras. Oraba, diezmo y todo eso, y no fue suficiente para salir justificado. La señora sí me dijo, pero el publicano salió justificado, pero se arrepintió, estaba reconociendo sus pecados, y estas no reconocen su pecado. Pero ¿quién te quita que van en el proceso de comenzar? Eso sí, creo que es muy difícil que vayan a comenzar con el tipo de retórica y de odio que ustedes están poniendo en nombre de Dios. Quizá lo arrancó más, de hecho estoy yo seguro, cuando abrazó. Y les decía esto de la imposición de manos porque quizá más de un católico no le hubiera dado el abrazo. Primero por cómo venía. Imagínense, si hay foto, más de uno de mis retractores, Cristian anda abrazando a mujeres casi semidesnudas y con cuernos del diablo y que sé cuánta cosa. Pues prefiero abrazar una de esas a un santurrón, a un puritano. Pero bueno, después que pasó eso, no sé cómo explicarlo, estas son cuestiones espirituales, pero me vino una cuestión de una profunda tristeza. No me extrañó por una cuestión, porque el mismo Señor cuando hacía milagros, no era magia lo que él hacía. Por ejemplo, la hemorroísa que lo tocó, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Que Jesús sintió que salió una fuerza. Es decir, Jesús se quedó sin algo ahí. O sea, de Jesús salió algo. Y cuando sanaba la lepra, Él la asumía, porque la lepra era significado de pecado. ¿Y qué es lo que hace en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque la experiencia del abandono de Dios, ¿qué la da? El pecado. El pecado nos aleja de Dios. Jesús estaba asumiendo las consecuencias de todos los pecados, de todos, sin Él ser pecador. En la cruz, Jesús se vio violador, se vio asesino, se vio chismoso. No creamos que la salvación es como que Jesús, a ver, de todos estos pecadores, aquí deme tus pecados, y lo meto en la mochilita y se lo presento a mi Padre, perdónales estos pecados a estos pecadores. No, Jesús asumió como si los hubiera cometido esos pecados. Como decimos en México, vele tanteando el agua a los camotes para que te des cuenta lo que fue Jesús en la cruz. Siendo perfecto y puro, se vio pecador, se vio mentiroso,
se vio violador, como si él lo hubiera cometido. Pagó por pecados que no cometió, del pasado, del presente y del futuro, porque en ellos venía incluido el pecado que te aventases hoy en la mañana. Y él lo asumió como si él lo hubiera cometido. Entonces, me he alargado mucho con esto, pero aquí hay una cuestión. Con este evangelizador que se escandalizó y que calumnió inclusive al Papa, yo le diría, más bien cuídate, tú te estás creyendo el santo, te estás creyendo el ortodoxo en doctrina y todo. Pero si algo dicen los exorcistas, es de que el Satanás no aguanta a la Virgen María. Pero muy particularmente por una razón. ¿Porque ella es corredentora? No. ¿Porque ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma? No. Échenle el título esposa del Espíritu Santo, échenle el título que quiera y que se lo merece. Por eso Satanás se siente humillado por la Virgen. No, se siente humillado precisamente por la pequeñez de la Virgen. De hecho, a Satanás le convendría más que la Virgen no fuera tan pequeña, que la Virgen fuera la Inmaculada, la Asunta al cielo, la Corredentora, porque así sentiría menos feo. Dice, bueno, pues no me ganó cualquiera, me ganó la Corredentora, me ganó la Inmaculada. El demonio pues siente hasta menos feo. Digo, pues hay una Inmaculada, así que todavía tengo un consuelo. Pero es que el problema es que Satanás sabe que todo eso, que sí es la Virgen Inmaculada, Santa, Reina, todo eso está bien. En realidad, Dios venció a Satanás. Comenzó, porque evidentemente la obra de la salvación es de Jesucristo, pero comenzó, porque evidentemente María es corredentora en este sentido, pero comenzó a través de su pequeñez, de su pobreza. Y eso le revienta al demonio. Yo le diría a este evangelizador, cuidado que andas entrando en la lógica del demonio. Si a ti te incomoda que el Papa rebaje a la Virgen a simple madre y a simple discípula, cuidado, estás muy cerquita de la lógica del diablo, porque pareciera que te estorba precisamente lo más glorioso en la Santísima Virgen, que es precisamente eso. Porque la lógica de Dios no es la lógica nuestra. La lógica nuestra es que si es que a mí me traten, por ejemplo, más especialmente por venir a evangelizar que al hermano o la hermana que está limpiando baños. Y a veces pasa, Y yo les digo, ¿y quién soy yo, pues? Una vez, en una misión, en X estado, la familia que me iba a dar hospedaje había salido, y otra familia que tenía muchos hijos y vivía en una casita bien chiquitita, me adoptó. Entonces ahí todos como sardinas, ¿verdad? Pero ahí, y yo, pero bien, está bien, pero además el Señor mismo dice, cuando vayas a evangelizar, etcétera, no andes brincando de casa en casa y todo eso. Entonces dice, mire, me quedé como un par de días, ya llegaron, es una casa muy amplia y va a estar más cómodo y todo eso. No, yo me quedo contigo. Pero es que él quisiera, y además se van a turnar otras familias, y luego se va a brincar a otra casa y todo eso. Y le digo, no, tranquilo, voy a quedar así. Pues se incomodaron y se enojaron los que yo no fui a las casas. Y una vez estábamos en una reunioncita así de esa misión, y yo les dije, mira, ahorita que llegamos, allá afuera un homeless. ¿Por qué no le dan hospedaje a él? O sea, ¿yo valgo más que un homeless? ¿Nada más porque soy misionero y evangelizador? Cuidado, porque muchos no estamos creyendo católicos, pero tenemos la lógica del demonio, que va a los títulos, a la grandeza. Es que yo soy amigo del predicador.
Voy a contar una más. Yo ya no les voy a alcanzar a dar todo el tema como lo tenía, pero bueno, así Dios me lo pone. En una ocasión, bueno, como ya ahorita la experiencia que les dije, verán que yo me meto en un poco de problemas en ciertas situaciones. Y una vez me enteré de una chica de una parroquia que quería crecer más en un grupo y ya no la estaban dejando, era migrante. Y se me hizo raro porque la familia que la contrató, súper católica, de esos que te presumen, yo conozco al obispo, yo conozco al padre, etcétera, yo conozco, o sea, que tienen currículum, ¿verdad? O sea, de influencias y de palancas. Para hacérselos corto, prácticamente la estaban explotando a esta niña. Le habían quitado el pasaporte, esos catoliquísimos, le habían quitado el pasaporte, no le estaban pagando lo que le prometieron, y ella sola, porque se la trajeron desde México para tenerla así como empleada, la tuve que ir a sacar. Casi me fusilan la familia, esa. Y después me amenazaron. Esto lo va a saber el obispo, que lo sepa cualquiera, te paso a la policía a ver cómo le va, por andar usted haciendo eso. Eso hubiera sido más fácil, yo llamo a la policía y tiene problemas esa persona, pero no quise dañarla, porque ese es un tipo de explotación y de trata de personas. Pero es que la fama de santidad que tiene ese matrimonio en esa diócesis, porque tanto ayudan a la iglesia, porque tienen tantas influencias, si supiera, nada más porque yo no soy un difamador y no digo nombres, pero si yo quisiera destrozarlos, los hubiera destrozado religiosamente y civilmente, porque lo que están cometiendo va en contra de la ley. Al final lo que terminé logrando es que pudieran dar el pasaporte y que ella se pudiera regresar a México. Entonces, esta lógica de decir, yo estoy en una buena opinión de la gente, yo estoy seguro en mi fe, yo estoy seguro en mis virtudes. Ay, compadre, cuando vemos a la Santísima Virgen, he aquí la esclava. Y parecería que esos católicos le dijeran, no, madre, tú tienes que decir, soy la reina, soy la corredentora, soy la inmaculada. Y todo eso sí es cierto, pero no digas, madrecita, que eres una esclava, que eres una madre, que eres una discípula, que eres una pequeña, que eres... No, madrecita, tú tienes que ser la alta, la que presume. En esa actitud estás dejando ver, estás sacando el cobre, compadre. ¿Te urge ser hijo? Mira, estás actuando como un adolescente. No todos los adolescentes, pero ¿cuántos adolescentes, quizá les ha pasado a ustedes, ya les da vergüenza que sus padres los lleven a la escuela? Porque son pobres, porque son campesinos. Y se avergüenzan de sus padres. Parecería que este tipo de católicos está solamente dispuesto a aceptar de la Virgen María cuando venga entronizada, cuando venga como la corredentora, cuando sea la reina, porque así puedo decir, yo soy hijo de la reina, es decir, me toca. Yo personalmente prefiero decir, yo soy hijo de María, como lo decía el Papa Francisco, de María Madre. Sí, pero no es cualquier madre, me viene valiendo, de la madre sencilla. ¿Tú crees? Es real, es cierto. ¿María es cualquier madre? No, no es cualquier madre. Pero aquí la cuestión está en que ella lo presumía. ¿Ella nos está pidiendo esos títulos para ella? De pura casualidad, en Nazaret, cuando estaba junto con San José, después que fallece San José, y el niño Jesús, ¿ustedes se creen que el pueblito se enteró que María no era cualquier madre? ¿Ustedes creen que se enteraron? No. Y sabemos que bíblicamente, de hecho, al mismo Jesús le toca pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque cuando se anuncia en la sinagoga
y empieza y arranca su misión, lo quieren matar, lo quieren aventar al despeñadero porque se puso en un nivel que decían ellos mismos, que este no era el hijo del carpintero. O sea, que estos, vamos a decirlo en mexicano, este y sus padres no son un Juan charrasqueado cualquiera. Les admiró, por lo tanto, de algo que estamos certeros es de que la Virgen, aunque no es cualquier madre, aunque no es cualquier discípula, diferente a nosotros, no sacaba pecho de paloma y andaba presumiendo, para empezar. Tampoco andaba pidiéndole, ay, reconózcanme, qué ingratos son conmigo, me tratan como cualquier madre. Si supieran que soy la madre del Salvador, sí, porque este escuincle, este niñito, es el Salvador. Es que bíblicamente no tiene soporte esta actitud. Que, déjenme, tampoco no generalizo, tiene hasta su partecita, su venita protestante. Porque el protestante siempre trae el rollito, por eso llenan sus iglesias y todo eso. Claro, pues si todo el tiempo andan hablando de un Dios de poder, un Dios de sanación, un Dios liberador, un Dios fuerte y todo eso. Y nosotros estamos copiando hasta para los congresos en eso. Una vez yo le dije a un director de una radio, le dije, está bien, pero esto ya se me hace táctica como para calar gente. Porque en realidad, si mañana lunes dicen misa a las 3 gatos ahí. Misa de sanación, ¿a qué jugamos pues? Entonces yo le dije, ¿qué tal si a un congreso haces más bien la promoción de San Pablo? ¿Cómo? Mira, San Pablo es el mejor evangelizador y San Pablo decía, yo predico a Cristo y Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, necedad para los judíos y escándalo para los paganos. Es decir, los que creen en Dios, como los judíos, se escandalizan de que yo esté predicando un Dios crucificado. ¿Qué es eso? A mí presénteme un Dios poderoso, pero crucificado y humillado. Y los paganos, que no eran creyentes o que tenían varios dioses, es todavía peor. Esos no se escandalizaban, es decir, no, de tiro, ya estás mal de la cabeza, compadre. Pero así predicaba San Pablo. Entonces yo le dije a este director de esta radio, le dije, ¿qué tal si un día haces un congreso y mejor le pones, venga, aquí no va a encontrar sanación, va a encontrar a unir sus dolores a los dolores del Señor, sus enfermedades a los dolores del Señor, sus sufrimientos a los dolores del Señor? Aquí se le va a enseñar a consolar al Señor, a hacer actos de reparación y de desagravio. Aquí le vamos a enseñar a crucificarse con el Señor. Mínimo fue honesto el compadre y me dijo, no, pues nadie vendría. Ah, listo, ya salió el peine. Tú haces esta publicidad del Señor poderoso y de sanación y todo eso para atraer gente. Venga, va a venir el retiro de la reina del cielo, de la bendita entre todas y todo eso. Y repito, eso está bien. Eso jala. Pero si vengan a ver al retiro donde vamos a hablar de la pequeña María, de la pobre María, de la esclava María. No, ya. Aunque estoy fregadón, pues, pero no tanto, o sea, como para... O sea, ahora resulta que estoy hasta mejor que la Virgen. Sí. La mayoría de nosotros los hispanos, nada más por ejemplo con respecto a la pobreza, se lo aseguro que la mayoría de nosotros asumimos que somos pobres. Y decía un exorcista, el padre Carlos Spán, cuando le preguntaban si la mujer tenía que salir de la casa a trabajar, y él decía, desafortunadamente las injusticias económicas han provocado eso. Si no sale el hombre y la mujer, a veces no se mantiene ni lo básico. Pero él decía una reglita muy buena, dice, yo les voy a decir una regla para saber cuándo la mujer tiene que salir. Cuando vivan más pobres que la Sagrada Familia, denle. Porque también hay que ser honestos. A veces están trabajando los dos para tener cosas que no son necesarias. Porque se le tiene miedo ¿a qué? A la pobreza. Que no estoy hablando de miseria. Miseria es no tener lo necesario. Pobreza, en el sentido espiritual, es vivir con lo necesario.
esa María como que no nos conviene, ¿no? Porque a ver qué me alcanza de lo que tenía aquí preparado. Esto era como una introducción, ¿no? Si alguien se perdió, quieren que lo repita, me dicen. A ver, vamos a ver un poquito de la Virgen, entonces en esta parte. Y una cuestión bien importante, nada más para cerrarlo de estos evangelizadores que criticaron al Papa. Una doctora de la iglesia, o sea, no estoy hablando de una santa, son pocos santos que han sido declarados doctores de la iglesia. Cuando la iglesia declara doctor a alguien, significa que lo que escribió, que la enseñanza tiene una relevancia importante en la enseñanza de la iglesia, por eso son doctores de la iglesia. Muchos son santos y escribieron y no son doctores de la iglesia. Por muy santos que sean, no significa que la iglesia te recomiende lo que escribió. Porque hay gente santa, canonizada y todo eso, que escribió mucho y es santo, pero que la iglesia diga, es enseñanza así como oficial de la iglesia, no. Entonces, por eso es muy difícil que la iglesia declare un santo doctor de la iglesia, porque si de por sí es tardado investigar su vida y todo eso, imagínense sus obras. Es un poquito. Y entre ellas está una carmelita descalza de 24 años, llamada Santa Teresa del Niño Jesús. Doctora de la iglesia, es decir, la iglesia está diciendo, escúchenla, es maestra para nuestra fe católica. Cuando ella estaba ya muriendo de tuberculosis a los 24 años, ella escribió varias cosas, pero hay una parte que se llama Las últimas conversaciones, que a sus hermanas de sangre, religiosas, también del mismo convento, empezaron a escribir porque ella ni tenía fuerza. Y en esas últimas conversaciones se encuentra lo siguiente, ojo al parche. Dice la hermana Santa Teresita, dice, me decía que todo lo que había oído predicar sobre la Virgen la había dejado indiferente. O sea, en sus 24 años, la mayoría de las predicaciones sobre la Virgen a Santa Teresita la dejaron indiferente. ¿Pero por qué? Ojo, estas son palabras de Santa Teresita. Que los sacerdotes nos presenten virtudes practicables. Está bien hablar de sus privilegios, pero sobre todo es necesario que podamos imitarla. Paro aquí. ¿Alguien puede imitar a la Virgen en ser inmaculada? No estamos diciendo que no lo sea. No estamos diciendo que no hay que predicar sobre que la Virgen es inmaculada. Listo, hay que predicarlo. Pero ante todo, la misión de la Virgen no es que reconozcamos todas las bendiciones y gracias como diría la Virgen, Santa Teresita, ¿qué es lo que le interesa a la Virgen? Fíjate lo que dice Santa Teresita. Ella prefiere la imitación a la admiración. Y su vida fue tan sencilla. Por hermoso que sea un sermón sobre la Virgen, si nos vemos obligados a exclamar continuamente, acaba uno harto. En pocas palabras, ¿qué está diciendo aquí Santa Teresita? Listo. De todas las predicaciones que escuché de la Virgen, está bien, 1, 2, 3, unas cuantas en donde pues me quedara así con los ojos así, wow, qué grandeza la de la Virgen, qué grandeza lo que implica ser inmaculada, lo que significa ser asunta al cielo, lo que es corredentora, lo que es reina. Pero Santa Teresita dice, dame unas 2 o 3 de esas. Porque la misión de la Virgen, ella misma no quiere ser tanto admirada, sino quiere ser imitada. Y Santa Teresita estaba diciendo, tristemente, aquí llegaron sacerdotes en el convento que cuando hablaban de la Virgen, pues nos la dejaban acá arribota. Pues sí, nomás para alabarla y aplaudirle, madrecita, qué grande eres. Pero la misión de la Virgen, que es llevarnos a Jesús, ayudarnos a asemejarnos a Jesús, pues ¿cómo le hago? Pues nomás ahora sí que nada más pidiéndote. Y no. Si contemplamos a la Virgen, podemos encontrar actitudes muy concretas y practicables.
la Sagrada Escritura. Muchas cosas no las entendía ella, pero todo lo meditaba en silencio en su corazón. No levanten la mano, pero ¿cuántos de aquí con frecuencia le entran al chisme duro y tupido? Que ya están sentados y están hablando de una persona que no está ahí presente, y para acabarla mal, y para acabar algunos hasta calumniando, es decir, mintiendo. No estoy mintiendo, yo dije que decían quién, compadre, es una forma de calumnia. El que ni siquiera tiene los pantalones para asumir la responsabilidad de sus afirmaciones, estás calumniando. ¿Tú crees que nomás por decir dicen? Ay, si no era así, pues ya me lavé las manos. No, compadre, en el momento que tú dices dicen, ya es calumnia. Pero no nos interesa mejor llegar a la Virgen y decirle: madrecita, tú eres corredentora, la Inmaculada y todo eso. Y la Virgen te diría: sí, mijito, pero a mí me interesa que ya te ponga las pilas, que me imites. Porque no vas a llegar al cielo por tantos piropos que tú me dices. Tú no vas a llegar al cielo por aventarte las letanías. Tú vas a llegar al cielo si en tu propia carne me has imitado como la esclava del Señor, la pequeña, la humilde, la prudente, que sabe callar, que no se avienta a enjuiciar a personas y a tragar prójimo. Ahí le saco nada más una cosa. ¿Y eso es practicable, sí o no? Sí. Pero por eso tengan cuidado con ese tipo de evangelizadores, que les digo, no está mal el de vez en cuando hacer una predicación en donde, pues como dice Santa Teresita, lo único que hagamos es decir: oh, tremendo. Pues sí, hace bien. Profundizar en cuestiones teológicas hermosísimas. Pero lo más importante es que la Santísima Virgen quiere que nos asemejemos a su Hijo, que lleguemos a su Hijo. Y eso tiene que ser con cosas concretas, no con ideas teológicas acá arriba. Me queda poquito tiempo. Les voy a decir nada rapidito, cosas concretas de la Virgen. Porque uno diría: pero la Virgen es inmaculada. Sabemos que inmaculada significa que fue concebida sin la mancha del pecado original. Aquí rapidito una cosa, porque la otra vez escuché una amiga youtuber católica, no lo hizo con mala intención, ¿verdad? Pero se equivocó en algo. Ella hablaba de que la Virgen no necesitaba de la salvación porque es inmaculada. ¿La Virgen necesitó ser salvada entonces, sí o no? Sí. De hecho, ella misma lo dice: Dios mi Salvador, en el Magnificat. Dios mi Salvador. De hecho, de ahí se agarran los protestantes. Ya ven, la misma Virgen dice que tuvo pecado porque dice Dios mi Salvador. Sí, compadre, pero la salvación se puede dar como en acto o en prevención. Pongo un ejemplito porque no quiero dar una charla teológica. Ahorita salgo, recuérdenme, en la calle, la avenida más grande de aquí, ¿cuál es? Una de las más grandes. ¿La cuál? La Oxnard. Ok, en la Oxnard Boulevard. Yo salgo y ando comiendo mocos, ando capeando moscas, y llega un carro y ¡pum!, me atropella. Y estoy casi a segundos de morir, y llega una persona y me toca y me sana. ¿Puedo decir que esa persona me salvó? No, si me estoy muriendo y me está sanando, ¿me salvó, sí o no? Sí. Si me estoy muriendo, si estoy herido, y Él me toca y me sana, ¿me salvó? Sí. Esa es una forma de salvar. Esa es la forma de cómo Jesús nos salvó a nosotros, que no somos inmaculados. O sea, a nosotros nos agarró todos abollados por nuestros pecados. Pero también es salvación si hubiera yo estado en la banqueta de la Oxnard Boulevard y apenas voy a bajar y viene el carro que me va a atropellar, alguien me agarra del brazo y me jala. ¿Esa persona me salvó? Sí. Eso es lo que le pasó a la Virgen. La Virgen fue salvada, sí, pero ¿eso significa que pecó? No.
O si pecó, pero esto es un término ya filosófico que no me va a dar tiempo de explicarlo, pecó en potencia. Es inmaculada, pero la Virgen fue salvada. Y esto para otros misterios. La Virgen no murió. ¿La Virgen murió, sí o no? Sí, la Virgen murió. Pero ¿cómo? Si la muerte viene por el pecado. Otra cosa es no haber experimentado la corruptibilidad del cuerpo. Ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Su cuerpo resucitó en el mismo instante que ella murió. Nuestro cuerpo no, tiene que aguantarse a la segunda venida del Salvador. Los que están ya en el cielo están solamente en espíritu, pero nuestro cuerpo todavía está en la espera de la resurrección. Eso se lo brincó la Virgen. Pero la Virgen murió. Los cristianos de Oriente, por una cuestión de delicadeza, de amor a ella, le llaman, ellos saben que murió, pero para hacerlo la distinción de la muerte que tuvo ella a la muerte que tuvimos nosotros, le llaman la dormición. Y está bien decir que la Virgen se durmió, pero no entendamos que la Virgen se durmió como que se brincó la muerte. No, porque su cuerpo tiene que estar resucitado. Y el cuerpo de la Virgen no estaba resucitado. Nadie entra al cielo con un cuerpo como este. Tiene que estar resucitado. Y para eso tenemos que morir. Simplemente ella no experimentó la corruptibilidad. Bueno, en este sentido, ella recibió una gracia de ser inmaculada, de no tener pecado. Pero la gracia es progresiva, va creciendo. Y en este sentido, la Virgen no es un títere de Dios. ¿La Virgen pudo haber pecado? Es inmaculado, no tenía pecado, pero la pregunta sería, ¿la Virgen en los años que vivió podría haber pecado? Sí. Porque ¿quién fueron los primeros inmaculados? Adán y Eva. ¿Y pecaron? Sí. ¿Dios nunca los hizo con pecado? De hecho, ahí es donde encontramos una virtud practicable de la Virgen que nos podemos entender. Porque el haberse mantenido en gracia y acrecentándola es más meritorio de la Virgen por una cuestión. Adán y Eva no estaban en un ambiente de pecado. O sea, de a tiro por sonsos metieron la pata. Porque no es que dijeran, ay, vivimos en tanto pecado aquí en el paraíso que Dios mío, un día de estos voy a caer. No, el único pecado pues fue, o maldad o malignidad que había, pues fue precisamente Satanás. Pero la pregunta sería, ¿la Virgen se tuvo que mantener en esa gracia que recibió desde su concepción en un ambiente de pecado? Sí. Por lo tanto es más meritorio que la Virgen porque ella sí estaba rodeada de pecado. Y si lo queremos bajar a cosas practicables, vuelvo a preguntar, ¿será que ella, que sabe que era pura, limpia, sin mancha, en medio de un montón de pecado, de pecadores y todo esto, seguramente nos pudiéramos imaginar que esa mujer, como mi compadre ayer en la marcha de las feministas, la Virgen salía con su letrerito, pecadores se van a ir al infierno si no se arrepienten, y se los dice la que es pura, Así que, ¿no la imaginamos así? Ella confrontó el pecado, el ambiente de pecado, pero no con este tipo de actitudes puritanas de los que se creen la mamá de Tarzán, no. Sino a través de la Sagrada Escritura vemos que era una mujer callada, silenciosa, discreta. ¿Y esto qué tiene que ver? Que el hecho de trabajar en la vida de gracia no es para presumir. Ya vas mal cuando tú dices, yo sí puedo levantarme a comulgar porque no he pecado mortalmente. Y ahí vas, ¿verdad? Y ya voy creciendo y todo eso. Eso es un signo, cuidado con eso, hermanos. Porque el efecto de la verdadera gracia es cuando una persona crece más en gracia, en automático la percepción que tiene de sí mismo es de mayor pequeñez. Esto es por una cuestión
de sentido común. Yo he estudiado algo, teología, filosofía, varias cosas. Y cuando estudias, al menos con recta intención, lo primero que te queda, si tú eres honesto, lo primero que te queda interiormente es decir, no sé nada, compadre. O sea, entre más conozco, más digo, no, hombre. Ah, no, pero hay algunos que van a un cursito de la diócesis y ya se creen Benedicto XVI, ¿va? Porque ya hicieron el curso, porque hermano, yo tengo 3 retiros aquí, porque yo tengo... Fíjense que si no, podemos llevar a la Virgen a cuestiones practicables. La cuestión practicable es, la Virgen creció en gracia, o sea, la tuvo, la recibió, pero la siguió progresando. ¿Y cómo se comprobó que creció en gracia? Porque cada vez fue más humilde, más pequeña. Esto, la lógica del espíritu va al contrario de la lógica natural. En la lógica natural, cada vez como vamos creciendo nos hacemos más independientes. Aunque bueno, a veces uno ve, ya el niño casi tiene bigotes y toda la mamá amamantándolo, ¿eh? Pero no, lo cotidiano es que pues va creciendo el niño, al principio sí te requiere todo a ti, pero cada vez te necesita menos, después ya quiere salir de su casa porque ya se va a casar y ay, tu pollito y todo eso, pero tenía que salir cada vez más. En la vida del espíritu es al revés. Tú compruebas que vas avanzando más en las cosas de Dios cuando te vas sintiendo cada vez más incapaz. Por lo tanto, cada vez con la más necesidad de hacerte pequeño y decir, Señor, sin ti no puedo. No tengo seguridades. Una de las cosas que yo continuamente digo, que a mí me llama mucho la atención, es la oración que hacía San Felipe Neri. La hacía al principio de su conversión, pero la siguió diciendo al final de su vida, cuando ya la santidad le salía por los ojos. Cuando tenía fama de santidad, San Felipe Neri seguía repitiendo la oración que la hizo al inicio cuando estaba apenas convirtiéndose. Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas. Uno puede decir, compadre, ya te sale la santidad por todos lados, ¿de dónde te vienes a preocupar de que le vas a traicionar al Señor? Vimos lo que pasó del momento en que el Papa se enoja con la que le jaló. Sí vieron todo eso, ¿no? O sea, todo el chisme que sí se hizo al respecto. Yo saqué unos videos sobre esto, pero aquí el punto es, hay que aprender que el Papa pidió perdón y todo eso. Pero me llegó de un protestante, evidentemente para criticar al Papa, y una de las preguntas dije, lo que está mal, lo haga Papa o lo haga cualquiera. Pero siempre hay que ver, a preguntarnos, ¿yo cómo hubiera reaccionado ahí? Y este protestante se atreve a decir, eso no me cabe a mí. Yo jamás le haría eso a una mujer. Dios mío, o sea, eso es un protestante, pero lo veo dentro de católicos. Cuando yo veo católicos decir, yo no violaría, yo no mataría, yo no haría eso, compadre, estás tan ciego. El ser humano es tan frágil, tan débil. Basta que el Señor te desampare un poquito y no caes al pecado que tenías al inicio. Peor que eso vas a caer. Tengan cuidado porque cuando cada vez ustedes se están sintiendo más seguros de sus virtudes, más seguros de su santidad, que creen que son más buenos que los otros, algo está trabajando mal. Porque los santos, comenzando por la Santísima Virgen, entre más crecían, menos se creían. Entre más crecían, más decrecían a los ojos del mundo. Más humildes son, más conscientes de decir, Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo. Más se saben frágiles, más son compasivos con los que vienen apenas arrancando. La esposa del tipo con su cardelito, con todos los pecados ahí.
Es que yo sí les puedo decir eso porque yo vivía esto y ahora no los vivo. ¿Y me quiere decir usted que salió por sus propias fuerzas de esos pecados? Por eso decía el santo cura de Ars que muchas veces el Señor, a personas que sí van creciendo en virtudes y van creciendo en la fe y todo eso, pero se olvidan de la parte de la humildad, les encanta sacarles el tapetito para que se den un buen trancazo y que les digan, mira, si tú has podido todo eso es por misericordia mía. ¿Has colaborado? Sí, pero yo he puesto el 99.9999999. Lo que tú has puesto, que es necesario que pongamos, es el 0.00001%. Pero ahora, como tú crees que tienes el derecho a estar apuntando y juzgando sin compasión alguna a los demás, al pecado se le tiene que condenar, pero al pecador se le tiene que rescatar. Y tú te sientes en derecho porque tú ya te libraste de eso, porque tú ya no caes en esos pecados, déjame te compruebo de que te retiro un poquito mi misericordia y va a ser hasta peor que eso. Y en la humanidad hemos visto gente tan alta a nivel político, a nivel de la iglesia, caer en caída libre. Y eso es misericordia de Dios. Porque me está diciendo, ¿sabes qué? Sí, vas muy bien todo eso, pero todo esto sin humildad significa que tu crecimiento no ha sido saludable. Se me fue el tiempo. No di ni 10% de lo que quería hablarles, pero creo que fue lo que Dios habrá inspirado. Déjenme decirles nada más una conclusión. Dentro de las virtudes practicables de la pequeña María, que es la que quería promocionar el Papa en su homilía. De hecho, él dice que la Virgen es madre y discípula. El discípulo en automático tiene un maestro. No hay discípulo sin maestro. El discípulo es porque está aprendiendo de alguien. Y si yo pudiera resumirles, tenía varias virtudes y les iba a explicar a nivel teológico varias cosas, ¿verdad? Pero ya no alcanzó el tiempo. Pero si quisiera resumirles a lo menos una de las más importantes de la Virgen es la docilidad, la capacidad de hacer espacio, la capacidad de vaciarse, que es al fin y al cabo lo fundamental para comenzar a ser cristiano, ¿eh? Si alguien me llega a decir, a ver, dame la receta para ser cristiano, tendríamos que ir rápido al Evangelio y Jesús dice, el que quiera seguirme, ¿cómo se le llama seguir a Cristo? Pues cristiano. ¿Quién es un seguidor de Cristo? Cristiano. Pocas palabras, si tú quieres arrancar a ser cristiano, fíjense, con esto ya podríamos analizarnos, porque de nombrecito podríamos ser cristianos, pero en la práctica no hacerlos, porque Jesús nos puso bien clarita los requisitos. El que quiera seguirme, el que quiera ser católico, el que quiera ser cristiano, primer paso, que se niegue a sí mismo. Otra traducción, que se vacíe de sí mismo. Otra traducción, que se olvide de sí mismo. Que renuncie a sí mismo. Que muera a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Este primer paso, bueno, todos los demás también la Virgen lo hizo con perfección. Me hubiera gustado platicarles cómo en cuestiones concretas ella vivió el hecho del sufrimiento. Porque hay algunas mujeres, yo sé que lo hacen con buena intención, ¿verdad? Pero hay unas mujeres que dicen, es que yo entiendo a la Virgen porque también se me murió un hijo. No sabe lo que dice, señora. Ni remotamente le llega al sufrimiento que pasó la Virgen. Porque tendría que haber explicado varias cuestiones teológicas para que se dé cuenta que ni una mujer jamás va a poder experimentar el dolor que experimentó ella. Eso sí, puede sentirse consolada porque precisamente porque el dolor de ella fue más grande, entiende cuando tú perdiste a tu hijo. Pero bueno, con todo esto es la capacidad de hacer espacio, de olvidarse de sí. Hay un sacerdote que una vez le escuché una frase, dice, si yo dijera, le pusiera una imagen a la Virgen, ¿verdad? Como un tipo de apodo, ¿verdad?
O sea, no sé, por ejemplo, digo, no es que hoy esté así como que muy delgado, pero de niño era todavía más gordo, entonces me decían bola al principio. ¿Por qué? Porque el apodo se te pone por algo, ¿no? Ya después, no sé, en el tiempo de la secundaria me decían chivista, ¿sabrá por qué? Seguramente no hago bolitas cuando voy al baño, ¿no? Después, por ejemplo, otros que me ponían, bueno, es que lo tendré que explicar, ya se me fue el tiempo. Bueno, el punto está que un apodo viene por algo de semejanza. Y este sacerdote decía, si yo le pudiera poner un apodo a la Virgen, sería cristal. Porque el cristal deja pasar la luz. Deja pasar la luz. O sea, existe, pero solamente existe en base a dejar pasar la luz. Y dice, por lo tanto, el que ve a la Virgen teniendo recta visión, siempre terminará viendo a Jesús. Por eso hay que pedir por los protestantes, porque cuando me consta que muchos aman mucho a Jesús, pero es que lo amarían muchísimo más si fueran devotos de la Virgen. Porque la Virgen no hay persona que te pueda... O sea, cuando tú ves a la Virgen, tú ves la grandeza de Dios. Aquí está la imagen de la Virgen de Guadalupe. El centro de la imagen no es la Virgen. Después se pueden acercar, abajito del listón negro, hay como una florecita de 4 pétalos. Sería muy largo explicarles el significado, pero en pocas palabras eso habla de que ahí está la vida, el dador de la vida, Jesucristo. Y si ustedes miden toda la imagen desde cualquier punto, el centro de la imagen es la florecita. Además que evidentemente que el listón negro significa que está embarazada. Es decir, el centro de la imagen de la Virgen de Guadalupe no es la Virgen, es su hijo. Y ella lo dijo muy claro cuando se apareció, cuando le dijo a Juan Diego, ¿para qué venía? ¿Para que le hicieran un templo? Sí, pero para ella, le dice claro, para darnos a el Dios por quien se vive, a su amor persona, es decir, a lo más interior de ella, darnos a Jesucristo. Eso es. Cualquiera que presuma de mariano y no esté caminando en un rumbo de pequeñez hacia Cristo, ahí ando. O sea, ok, te avientas el rosario, pero te viene valiendo ir a misa o visitar el Santísimo. Espérame, explícamela, no conecto. Porque la Virgen, su misión es llevarte a Jesús. Termino nomás con una cosita respecto a lo del atril. Ya muchos me han escuchado, de hecho lo hice por eso, precisamente para aquellos que me han escuchado no causar escándalo, pero a los que no me han escuchado para que lo sepan. ¿Por qué no usé el lambón? Porque el lambón es figura de Cristo, como es el altar y la sede. Lo más importante en un templo no es la crucesota o los vitrales. Lo más importante de un templo son estas 3 cosas, porque es la presencia de Cristo, ¿no? Sacerdote, aquí víctima en el altar, y aquí Cristo profeta. Evidentemente hay comunidades en donde no queda de otra más que predicar de lambón. Pero si tengo otra opción, que gracias, les agradezco que me hayan prestado este atril, ¿por qué no? Porque la Virgen, si algo nos enseña, es el sentido de lo sagrado. El sentido de lo sagrado, de lo que es Cristo. Y yo sé que no es con mala intención, pero muchas veces vemos, miren, por ejemplo, aquí sí tengo que regañar un poquito. Esto no es stand, esto es altar, como para dejar las cosas ahí. Y así con las cosas. Si penetran en la pequeñez de la Virgen, la pequeñez nos habla precisamente de reconocer el sentido de lo sagrado. Porque por una parte queremos a la Virgen teniéndola como inmaculada, la corredentora de todo, y la más santa, la más pura. Pero después en la práctica vemos que no somos respetuosos en la liturgia, por ejemplo. Al entrar al templo como si fuera mercado, todo el mundo hablando. Si te acercas a la Virgen, te harás pequeño, harás hueco, y cuando hagas hueco,
vas a ver que la Santa Misa, sobre todo la Santa Misa, porque no se les olvide una cosa, la Virgen todavía vivió con la primera iglesia después de que Jesús resucitó algunos años. Teológicamente dicen, si la Virgen recibió el bautismo, hay teólogos que dicen que posiblemente y lo recibió del propio Jesús. El bautismo quita el pecado, ella no tenía pecado, pero tampoco Jesús tenía pecado y se bautizó. Es decir, Jesús le pudo haber dado un bautismo como para integrarla a la iglesia, como oficialmente. Pero bueno, eso no se sabe. La unción de los enfermos, también hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. La confirmación, pues le tocó, porque pues en Pentecostés, ¿quién estaba ahí? Ella con los discípulos. Pero lo que ningún teólogo y ningún exegeta de la Biblia serio niega es que la Virgen participó de las primeras misas. Y yo te preguntaría, ¿cómo iría la Virgen a esas primeras misas? ¿Cómo comulgaría? ¿Qué actitud tendría a la hora de la misa? Evidentemente es la mejor actitud, pero ¿sabes por qué? Porque cada vez como cuanto más crecía ella, más vaciada, menos estaba ella. Entre más te vacíes, más puede trabajar Dios, más puede entrar a ti. Una disculpa por los minutos que me pasé. Vamos, ya les iba a poner un canto. Bueno, no sé si ¿quieren que ponga el canto? Ok. Este cantito, permite, todavía no lo conecto. Este canto, nomás les pongo el contexto. Este canto no es bíblico, aun cuando pareciera que es bíblico. Pero es un canto que resume un poco lo que yo dije. Es decir, ¿cómo sería la vida de la Sagrada Familia? Y el contexto de este canto, para que lo entiendan así rapidito, es, pues, hay algunos que dicen que la Sagrada Familia no fue pobre, porque ser carpintero se ganaba su dinerito. Supongamos, no me voy a pelear con eso, de que si la familia, si San José ganaba su buen dinero, no dinero. No me voy a pelear con eso. Pero yo nomás les pregunto, ¿se creen que San José y la Virgen, ante la pobreza, porque Nazaret era muy pobre, ante la pobreza de los otros, ellos hubieran preferido vivir cómodamente y que los demás se frieguen? Es decir, que si no eran pobres por el hecho de que sí les entraba dinero, eran pobres por elección. Ellos se han querido empobrecer precisamente porque no fueron indiferentes ante los demás. Y este canto cuenta eso, de que pareciera, les digo, esto no es bíblico, pero imagínense una familia que necesitaba una cama, que necesitaba una mesa y no tenía para pagar. Ustedes se imaginan a San José decir, sorry, hasta que tenga, compadre. Ustedes se imaginan a la Virgen cuidando a Jesús así, no me lo toquen, ustedes son mocosos, ni bañados están, el mío sí es hasta Dios. Entonces, capten la atención, yo les pido que cierren sus ojos. Es un canto muy sencillo, pero que nos ayuda a entender que sí, no quede mal entendido, la Virgen es corredentora, la Virgen es inmaculada, es reina, es la más bella de las mujeres, es la más grande de las mujeres, pero sabemos que ella, más que ser alabada, quiere ser imitada. Y en este cantito, aunque no es bíblico, nos puede dar esa noción de decir, vale la pena imitarla. Y en la vida ordinaria no necesitan ser los grandes santos. Empezar desde lo ordinario, empezando cómo se hace la comida, empezando hasta cómo te levantas ahorita. No sé si ahorita vayan a verte en el lunch o alguna cosa, pero hay unos que se levantan y primero en la fila porque no alcanzan o quieren comer primero. ¿Te la imaginas a la Virgen así? ¿O te imaginas a la Virgen diciéndoles, pase usted primero, pase usted? Oiga, pero no va a alcanzar comida si va a ser la última. No importa. Olvidada de sí. Vamos a escucharlo.